No importa las situaciones que nosotros pasemos, siempre y cuando Dios esté con nosotros. ¿Tú estás seguro o estás segura de que Dios camina contigo? Los desiertos tienen un límite de entrada y tienen un límite de salida. Sigue perseverando. El Señor está contigo, pero te está hermoseando a través de las situaciones de la vida. Hay momentos en donde un hombre, una mujer, no van a venir al Señor de otra forma que no sea a través de los procesos de la vida. Y eso nuestro Padre Celestial lo sabe muy bien. Y después de 2 años, entre las personas que vinieron, ¿saben quiénes vinieron? Sus hermanos, los que lo habían vendido. Y ahí se empezó a revolver el pasado de José. Como a veces se nos revuelve la vida, creyendo que el tiempo puede curar las heridas de las situaciones que tuvimos cuando éramos pequeños, de las situaciones que pudiste haber tenido con un familiar, de las situaciones que pudiste haber tenido con alguna otra persona. El tiempo no lo cura, lo que lo cura es cuando nosotros realmente aprendemos a perdonar, a liberar a un prisionero que tenemos en nuestro corazón. El perdón es algo indispensable para mantener nuestro corazón limpio. Si tú quieres tener un corazón limpio, si tú quieres vivir feliz, si tú quieres sonreír, si tú quieres avanzar, tú tienes que mantener tu corazón limpio. Y cuando no perdonamos, ensuciamos nuestro corazón. A veces hay situaciones con personas que ni siquiera sabemos de ellos en años. Ellos no saben de nosotros, pero cada vez que pensamos en ellos nos da como dolor de estómago. Nos ponemos a pensar en lo que ocurrió, de qué manera esa persona a mí me ofendió. No sé si les ha pasado, pero podemos decir que hemos perdonado si cuando piensas en esa persona que te ofendió, no te da eso por dentro. Te sientes tranquilo. Pero si no hay un buen sentimiento dentro de ti, eso significa que aunque nosotros digamos que ya perdonamos, hay una cuenta pendiente ahí. No sé si me siguen hasta acá. ¿Me siguen? Hay uno de los versos que a mí más me gusta de toda la Biblia, que está en Génesis 45, 4 y 5, que dice lo siguiente: acérquense a mí, le dijo a sus hermanos. Ellos se acercaron y dice: yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron a Egipto. Pero no se sientan mal, no se culpen por venderme. Dios estaba detrás de esto. ¿Alguien ha leído la historia de José en la Biblia? Vamos a leer por encima, vamos a hablar de algunos aspectos de la vida de un hombre llamado José. En el libro de Génesis encontramos la historia de este joven que tenía la particularidad que a través de sueños Dios le hablaba. Y no solamente eso, sino que también tenía un don que podía interpretar los sueños de otra persona. Ese era José. Y Dios le mostró a través de sueños cuál sería su futuro cuando él tenía 17 años. Y pasaron diferentes episodios en su vida para ver el cumplimiento de ese sueño. Así que evaluemos un poco acerca del contexto, pero podemos decir en este día que el perdón es un acto asombroso de liberación. El perdón es un acto asombroso ¿de qué? De liberación. ¿A quién estamos liberando cuando perdonamos? Estamos liberando a un prisionero que tenemos en nuestro corazón. No sé si me siguen acá. Cuando tú no perdonas, tú tienes ahí a un prisionero. Muchas personas dicen, no, el tiempo cura absolutamente todo. Puede pasar el tiempo, pero si no le has colocado a una herida lo que esa herida necesita, puede ser que todavía estés guardando rencor, todavía no puedas sonreír, todavía no puedas experimentar la libertad que nuestro Señor Jesucristo te vino a dar, porque en tu vida o en mi vida todavía hay falta de perdón. Este versículo, vamos a hablar un poco acerca del contexto. Primero que todo, leo
una de mis láminas, dice: al subrayar la soberana providencia en términos absolutos, Dios estaba detrás de esto. Eso fue lo que dijo José. La intención de José no era negar la culpabilidad de sus hermanos, ya que toda su estrategia había apuntado a despertar su conciencia. Pero ahora que una piadosa pena los conmovía, José quería sacarlos de su remordimiento y traerlos de nuevo a la agradecida apropiación de la futura misericordia que Dios había provisto. Puede ser que no se entienda mucho esta lámina. Vamos a evaluar un poco el contexto de la vida de José. Para los que nunca han escuchado este nombre en la Biblia, este era un joven que tenía 17 años y que era el menor de una serie de hermanos, de un grupo de hermanos, y lo que él hacía era pastorear los rebaños junto a sus hermanos. Era un pastor, pero era el más pequeño de todos esos hermanos. ¿Me siguen hasta acá? Un día, Dios le muestra a este joven un sueño. Y en ese sueño, cuando él cuenta ese sueño a sus hermanos, en donde ellos estaban recogiendo espigas, pero de repente la espiga de él se colocó así en alto y todas las demás espigas se postraron. Entonces Dios le reveló el sueño, le muestra a través de un sueño lo que vendría en su vida de aquí en adelante. Sus hermanos comenzaron a odiarlo. Sintieron envidia, le dijeron: eso significa que Dios te está diciendo que nosotros nos vamos a postrar delante de tu presencia. Y a partir de ese momento empezaron a odiarlo. Empezaron a hablar mal de él, lo hacían quedar mal. Cuando iban a pastorear, lo enajenaban, lo dejaban a un lado: no queremos estar contigo. Esa era la situación que estaba viviendo un joven de 17 años. Dice, sus hermanos lo odiaban al punto de no hablarle. Y eran sus hermanos. Todo eso lo encontramos ahí en el libro de Génesis. Por contar sus sueños, fue vendido por 20 monedas de plata. En cierto momento, su papá le dice: ve con tus hermanos, tráeme un informe de ellos. Y cuando los hermanos lo ven, empiezan a tramar, a maquinar la forma de deshacerse de su hermano. Lo querían literalmente matar. Además, como era el joven más pequeño, el hijo más pequeño, su padre le había hecho una túnica de colores que lo distinguía. Bueno, el padre estaba alegre porque había tenido un hijo en su vejez, pero sus hermanos estaban envidiosos porque decían: este es el preferido de mi papá. ¿Han visto ese tipo de situaciones a veces en las familias? No deberían haber preferidos en ninguna casa, ¿verdad? Y nosotros como padres deberíamos trabajar constantemente para hacerle sentir a cada uno de nuestros hijos que nuestros hijos son especiales para nuestra vida. Amén. Así que muy importante, cuando lo llevaron, lo tiraron en una cisterna, uno de sus hermanos dice: no, pero no lo maten, por favor. Por lo menos vamos a, no sé, y lo vendieron como un esclavo. Y José entró siendo un esclavo a Egipto, lo vendieron por 20 monedas de plata. La similitud que hay en la vida de José y en la vida de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios es asombrosa. Dice acá que él entró a Egipto como un esclavo, pero siempre con una gracia especial y el favor de Dios. Si leen en el libro de Génesis la vida de José, van a encontrar que constantemente, a pesar de que tenía diferentes situaciones, que era una más difícil que la otra, por lo menos estuvo preso, la esposa de su jefe empezó a perseguirlo porque era un joven apuesto, era un joven fuerte, entonces la esposa le decía: acuéstate conmigo, y él no, huía, y por esa razón terminó preso por más de 2, 3 o 4 años. Así que José empezó a transitar por diferentes situaciones, pero la palabra dice siempre que Dios estaba con él. Así que muy importante, no importa las situaciones que nosotros pasemos, siempre y cuando Dios esté con nosotros. ¿Tú estás seguro o estás segura de que Dios camina contigo? A ver, ¿cuántos no están seguros de eso? Porque tú tienes que caminar entendiendo que Dios tiene una relación contigo, que Dios te ama,
que a pesar de las situaciones que vengan a tu vida, Dios te acompaña. Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no tienes que dudar a pesar de las circunstancias, si tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, de que Dios está contigo. Caminar con el Señor no significa caminar por un camino de rosas. Mientras nosotros estamos enfocados en nuestro bienestar, Dios está enfocado en nuestro carácter. Y muchas veces a través de situaciones difíciles, Dios está trabajando en nuestro carácter. ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar el Señor en nuestro carácter? El tiempo que Él crea que tiene que trabajar. ¿A cuántos les gustaría saltarse a veces algunos procedimientos del Señor? Por favor, Señor, ya, sácame de esto. Pero Él es el que lleva el timón, no lo llevo yo. Él es el que tiene el control. Cuando tú estás listo para salir de un proceso, el Señor te va a sacar. Los desiertos tienen un límite de entrada y tienen un límite de salida. Sigue perseverando. El Señor está contigo. Pero te está hermoseando a través de las situaciones de la vida. Hay momentos en donde un hombre, una mujer, no van a venir al Señor de otra forma que no sea a través de los procesos de la vida. Y eso nuestro Padre Celestial lo sabe muy bien. Dice la palabra de Dios, antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Cuando se levanta el orgullo, cuando se levanta la altivez, esa persona está en la dirección correcta para tener un encuentro con Dios a través de un proceso de lágrimas, de sufrimiento, en donde ya no sabemos cómo resolver en nuestras fuerzas. Es ahí donde clamamos al Señor. Las mejores oraciones de nuestra vida salen en momentos de angustia. Pero cuando tú estás bien, tú no te acuerdas de Dios. La naturaleza del hombre es así, qué tristeza. Cuando uno está bien, está sano, tiene dinero en el banco, todo está marchando, uno cree que no necesita a Dios. Ah, pero espérate un ratito. Dice la palabra que la risa y el llanto están interconectadas. El término de una es el comienzo de la otra. Así que si en este momento todo marcha bien, disfrútalo. Pero no va a ser así todo el tiempo. Pero es mejor cuando vamos aprendiendo a reconocer la soberanía y la presencia de Dios en las buenas y también en las malas. ¿Cuántos quieren aprender eso? En el nombre de Jesús. La esposa de su patrón, Potifar, lo terminó llevando a la cárcel. Otra situación de José. Él entró como un esclavo, pero sus jefes empezaron a observar que él tenía una gracia especial. Él fue vendido por sus hermanos, porque lo odiaban literalmente. Lo odiaban porque él tenía una unción especial, una presencia de Dios, una gracia. Y lo llevaron a Egipto, y en Egipto, a través de procesos, Dios estaba, de alguna u otra forma, cumpliendo aquel sueño que le entregó cuando él tenía 17 años. ¿A cuántos les gustaría recibir una promesa del Señor y que no pase ni 6 meses y ya verla cumplida, verdad? Pero cuando tú ves los tiempos en la palabra, eso debería enseñarnos a tener un poco más de paciencia. Porque los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Dios necesita que a través del tiempo nosotros aprendamos a caminar y a entender sus ritmos. Es importante entender la cadencia de la forma como Dios va trabajando en el tiempo y esperar los tiempos. Decíamos la semana pasada, abraza tu llamado y coloca un pie delante del otro pie. Camina con el Señor. Entiende que el Señor tiene sus tiempos, su cadencia, su ritmo, su manera de hacer las cosas. Pero caminar con el Señor es el más grande de todos los privilegios. Cuando este joven estaba en la cárcel, había un copero y también había un
panadero ahí, que también los metieron presos. Y de repente estos dos hombres soñaron. Y cuando soñaron, vino José y les interpretó el sueño. Uno de ellos iba a salir y a recuperar su puesto, pero el otro iba a salir, pero iba ¿qué? A morir, dice la palabra. Entonces cuando él interpreta y efectivamente eso ocurre, él le dice, cuando tú estás en tu puesto, por favor, acuérdate de mí. Pero él tampoco se acordó de José, sino que recuperó su puesto y se quedó tranquilo, siguió su vida. ¿Y José dónde estaba? Estaba en la cárcel. Pero llega un momento en donde el faraón también sueña, y cuando él sueña, no encuentra la interpretación y empieza a preguntar por qué tengo un sueño y se repite en otro sueño. Yo necesito saber. Empezó a llamar a magos, astrólogos, a personas que estaban en la comunidad, pero nadie podía interpretar el sueño de aquel hombre porque era un momento difícil para él. ¿Han tenido sueños que no pueden interpretar? Muchas veces Dios nos habla a través de los sueños, pero a veces la gente nos cuenta sueños que uno no sabe ni por dónde entrarle, ¿verdad? Uno dice, bueno, guárdalo por ahí en una gaveta, anótalo. ¿Será que en el tiempo el Señor te entregará algún tipo de interpretación con respecto a lo que estás soñando? Pero Dios también habla a través de los sueños. Si Dios no hubiera hablado a través de los sueños, esta historia no sería real. Gracias a su don, después de 2 años, José salió de la cárcel. ¿Se acuerdan la semana pasada que decíamos que el don del Señor es lo que te ensancha el camino y te lleva a la presencia de los grandes? Y que cada uno de nosotros tiene un don por parte de Dios. Que cuando tú te pones a trabajar en lo que Dios te ha entregado, tarde o temprano el Señor te levantará a través de ese don que Él te dio. Cuando Dios te da un don, te lo da en beneficio de otras personas. Así que Dios está pensando en otras personas a través del don que Él te da. ¿Se comprende esto? Y todos tenemos dones. Mientras más temprano te pongas a trabajar en los dones que Dios te ha dado, más rápido Él te va a utilizar, te va a levantar y también te va a mostrar. Porque esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dice Génesis 41, 1 al 4, 2 años después, el faraón tuvo un sueño, estaba en pie junto al río Nilo, cuando 7 vacas salieron, todas radiantes de salud, y pastaron en la hierba del pantano. Luego otras 7 vacas feas y flacas salieron del río y se pararon junto a las primaveras a la orilla del Nilo. Las vacas flacas se comieron a las 7 vacas sanas. Entonces el faraón despertó. Más adelante dice en el 38, entonces Faraón le preguntó a sus funcionarios, ¿no es este el hombre que necesitamos? ¿Vamos a encontrar a alguien más que tenga el Espíritu de Dios en él como este hombre? Tú eres el hombre que necesitamos. Dios te ha dado revelación. Nadie está tan calificado como tú en experiencia y en sabiduría. A partir de ahora, tú estás a cargo de mis asuntos. Todo mi pueblo estará bajo tus órdenes. Solo yo, como rey, tendré más autoridad que tú. Cuando este hombre tuvo aquel sueño y no tenía quien se lo interpretara, ¿saben quién se lo interpretó? Se lo interpretó José. Y le dijo, aquellas 7 vacas gordas que tú viste son 7 años de abundancia que vendrán sobre la tierra. Pero después venían las 7 vacas flacas y se comían las gordas. Así que después de esos 7 años de abundancia, vendrán 7 años de escasez. Habrá hambre en toda la tierra. Necesitas hacerte de un hombre sabio que tenga inteligencia, que sepa administrar en los tiempos de abundancia, porque ese tiempo se acabará y después vendrá una gran hambruna. Cuando él escucha todo eso y le dice, José, necesita un hombre sabio y ponerlo en un buen puesto para poder administrar, él se voltea y le pregunta a su gente, ¿quién más va a ser que él mismo que me acaba de interpretar el sueño?
Así que entre los 17 años y los 30 años que tenía José cuando interpretó este sueño y subió a un puesto de autoridad, ¿cuántos años pasaron para el cumplimiento de aquel sueño? 13 años. 13 años de espera, se dice fácil, ¿verdad? ¿Cuántos han esperado más de 10 años por un sueño, por un anhelo, por un proyecto? ¿Saben que lamentablemente el pensamiento latinoamericano, centroamericano, norteamericano, muchas veces, cuando una persona emprende algo es que invierte y al año ya se quiere ir de vacaciones con el retorno que le dio la empresa? Pero cuando nosotros investigamos el modelo de los asiáticos, ellos calculan a más de 20 años. A más de 20 años de invertir y reinvertir y reinvertir y reinvertir. Y es por eso que se levantan, pero uno ya quiere hacer vacaciones, uno ya quiere comprar un carro nuevo, uno ya quiere hacer algo. ¿Y hace cuánto que empezaste el emprendimiento? 2 años y medio. ¿Se entiende esto? Estamos tratando de entender los tiempos. Qué importantes son los tiempos. Qué importante es cuando tú entiendes que Dios o que en sus manos están nuestros tiempos. ¿Cuántos son impacientes de los que están acá? No sé por qué mi mano no baja. Ya, vamos a bajarla. El Señor me ha enseñado a ser más paciente. Pero yo también sufro de eso. Pero cuando leemos en la palabra de Dios, imaginamos, tenemos que entender que Dios trabaja a través de los tiempos. Que los tiempos del hombre no son los tiempos de las personas. Que muchas personas, por ejemplo, van a un lugar y esperan 5 meses y como nada resulta, ya están viendo para dónde me voy. No entendemos los tiempos, nos desesperamos rápidamente. Que sea el Espíritu Santo de Dios mostrándote en esta mañana que para el cumplimiento del sueño que Dios le había entregado a José, pasaron 13 años. 13 años. 13 años de diferentes situaciones. Es una cifra que debería hablarnos a cada uno de nosotros hoy en día. Calma, Dios tiene el control. Respira un poco, camina, descansa, escucha. Adora al Señor. Alégrate con el día que ha hecho el Señor. Cada día tiene su propio afán. Y qué importante es que a los 30 años Dios le estaba cumpliendo ese sueño a José. Cuando el faraón lo vio y lo puso en un lugar de autoridad, le dio un anillo, le cambió el vestido, le dio carruaje, le dio hasta una esposa, tuvo 2 hijos. Y fíjense, esos 2 hijos que tuvo José, cuando ya tenía más de 30 años, el primero se llama Manasés. Y Manasés significa lo siguiente, olvidar. Él le puso ese nombre a su hijo. ¿Cómo se llama? ¿Por qué le pondría eso? Porque estaba olvidando su pasado, así le puso Manasés. Y al otro hijo le puso Efraín, que significa doble prosperidad. ¿Por qué le puso Efraín? Porque Dios lo había levantado, lo había prosperado. Así que ahí estaba José, olvidando el pasado, y ahí estaba José a través de sus hijos, diciendo, Señor, gracias, porque tú me has doblado mi prosperidad, me has levantado. Me has dado todo lo que yo necesito. Ahora soy el hombre más importante o casi más importante de todo Egipto porque tú cumpliste en mí este sueño. Y ahora tengo que trabajar. Son 7 años de abundancia que pasaron. ¿Qué venía después de los 7 años de abundancia? 7 años de escasez. Y el hambre se comenzó a sentir en toda la tierra. Pasó 1 año y la gente venía a José para poder ver sus graneros porque había mucha hambre. Él intercambiaba y comerciaba el grano por el ganado de las personas que tenían ganado, pero no tenían cómo alimentarlo o cómo alimentarse a ellos mismos.
Y después de 2 años, entre las personas que vinieron, ¿saben quiénes vinieron? Sus hermanos, los que lo habían vendido. Y ahí se empezó a revolver el pasado de José. Como a veces se nos revuelve la vida, creyendo que el tiempo puede curar las heridas de las situaciones que tuvimos cuando éramos pequeños, de las situaciones que pudiste haber tenido con un familiar, de las situaciones que pudiste haber tenido con alguna otra persona. El tiempo no lo cura, lo que lo cura es cuando nosotros realmente aprendemos a perdonar, a liberar a un prisionero que tenemos en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ellos llegaron, y es ese momento, y por estas razones que yo siempre lo digo, me gusta tanto este verso, José le dice a sus hermanos, acérquense a mí, le dijo a sus hermanos. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron a Egipto. Pero no se sientan mal. No se culpen por venderme. Dios estaba detrás de esto. ¿Qué forma de entender las circunstancias de nuestra vida a través de esta escritura que vemos acá? Quiero que pienses por un momento en ese trauma que se produjo, en esa persona que te afectó. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser algún amor, alguna persona, algún amigo. Pero con todo lo que te ocurrió, quiero decirte algo. Dios estaba detrás de la escena. Dios permite o provoca situaciones. Pero hoy en día, Dios te ha traído a este lugar para decirte lo siguiente. No es el tiempo lo que sana. Lo que sana es que tú y yo comprendamos que Dios nos perdonó. Y que de la misma forma como Él nos perdonó a nosotros, nosotros también podemos perdonar a los demás. Podemos perdonar a otras personas. Quieras reconocerlo o no, aquella situación que te afectó, hoy en día te ha hecho la persona que eres. José tuvo que estar preso por años y nadie venía a visitarlo y nadie venía a consolarlo. Sus hermanos lo habían vendido, le dijeron a su padre que lo había matado un animal. Llenaron su túnica de colores de la sangre de un animal y se la llevaron a su padre. ¿Hasta qué punto pudieron haber sido o maquinado la forma como se querían deshacer de José? Y ellos olvidaron la situación. Deberían ellos venir pidiendo perdón, pero es José el que se adelanta, les dice a ellos, yo soy el hermano de ustedes. No se sientan mal por lo que pasó. Es José el que los está liberando. Ellos no están dando el primer paso. Es José el que va y les dice, Dios estaba en el asunto. Dios utilizó esa manera para hacerme entrar a mí en Egipto, para adelantarme a ustedes, para venir a este lugar, para poder administrar y que hoy ustedes y mi familia puedan comer. ¡Qué poderoso! Por eso digo que esta para mí es una de las escrituras más potentes de toda la Biblia. Dios me envió aquí antes que ustedes, verso 6, para salvar vidas. Ha habido una hambruna en la tierra por 2 años y continuará por 5 años más. No se podrá ni sembrar ni cosechar. Dios me envió antes para allanar el camino y asegurarse de que hubiera un remanente en la tierra, para salvarles la vida en un acto asombroso de liberación. ¿Se acuerdan esa lámina que vimos hace unos instantes atrás que decía que el perdón es un acto asombroso de liberación? Eso es lo que es el perdón. ¿A quién tienes que liberar en este día? ¿Hay alguien en tu corazón que necesite ser liberado? No te vayas de este lugar sin liberarlo. No te vayas de este lugar sin traerlo a tu mente,
a tu corazón y aunque te cueste decir, te perdono, di en tu mente y en tu corazón, te perdono. Porque es ahí donde se abre el capullo que libera la mariposa de tu alma. Porque es ahí donde rompes con esa roca que te tiene sin poder sonreír. Porque es ahí donde ocurre un milagro. Te vas a quitar un peso enorme. Vas a poder reconectarte con la vida. Vas a poder disfrutar la libertad que solamente Jesucristo te ha venido a dar. Porque Jesús nos ha dicho, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El perdón es un acto asombroso de liberación. Dios quiere que hoy tú te vayas de este lugar completamente libre en el nombre de Jesús. Si José lo pudo hacer, tú lo puedes hacer. En una oportunidad escuché el testimonio de un pastor que decía, me fui de la iglesia por 2 años, porque cuando yo llegué a la iglesia, a mí me dijeron que yo tenía que perdonar. Y la persona que se me vino a la mente fue el asesino de mi hermano, porque hasta el día de hoy recuerdo cuando estábamos jugando fútbol y llegaron 2 personas y le dispararon a mi hermano y lo mataron. Así que todavía yo escucho esa bala cuando entró a mi hermano y lo mató. Y cuando a mí me dijeron en la iglesia que yo tenía que perdonar, me fui de la iglesia. Porque a esa persona yo nunca en mi vida la iba a perdonar. 2 años después regresé a la iglesia, conquisté el perdón y hoy en día predico la palabra y predico el perdón a cada lugar en donde Dios me lleve. Si ese pastor pudo conquistar el perdón, tú y yo podemos conquistar el perdón. Si José pudo conquistar el perdón, nosotros podemos conquistar el perdón. Porque la única persona que se va a beneficiar cuando perdona eres tú. Vas a vivir mejor. No cargues más con ese peso. Dios ha hecho una cita en este día para hablar específicamente del perdón y cómo tú puedes ser una persona completamente libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen en esta hermosa mañana? Vamos a colocarnos de pie.